Qué lindo es poder abrir nuestros corazones, darle lugar al Espíritu Santo para poder adorarle, para poder decir cuán grande eres tú. Yo no sé si a usted le pasa, pero el pecho parece que se va a explotar cuando le decimos cuán grande eres tú, Señor. Y cada uno de nosotros sabemos, ¿cierto?, cuán grande Él ha sido en nuestras vidas. Cuán grande ha sido su amor, su misericordia, esa paciencia infinita que ha tenido con cada uno de nosotros, que en realidad no podemos alcanzar a explicarlo. Tanto amor, tanto amor reflejado en nuestras vidas. En esta tarde yo le doy la bienvenida y saludamos a la audiencia que también está, seguramente en su casa, como siempre digo, en el hospital, caminando, escuchando en la radio, pero que en esta tarde también pueda ser bendecido como vamos a ser bendecidos nosotros a través de esta palabra. Quiero hablar en esta tarde de un hombre muy conocido por Dios y un hombre muy conocido por nosotros. Y quiero hacer una pequeña exégesis sobre su vida, recordando, ¿cierto?, que más de uno de los que estamos aquí, aún los niños, por ciertas características lo conocemos. Y me refiero a Moisés, un muchacho que desde que estaba siendo engendrado en el vientre de su madre, ya venía con un pronóstico. Y el pronóstico era que no tenía que vivir. Porque al rey se le había ocurrido, ¿cierto?, que cada mujer hebrea, cuando fuese a dar a luz y venía un varón, tenían que matarlo. Pero como había un propósito en su vida, no se cumplió. Las mujeres hebreas tuvieron temor a Dios y cada vez que nacía un varón, le permitían vivir. Y Moisés tuvo esa bendición. Y tuvo la gran bendición, ¿cierto?, de poder tener una madre inteligente, una tía inteligente, en donde dijo, después de los 3 meses que ya no lo pudieron guardar, vamos a tener que ponerlo a la orilla de un río, en un Moisés, por eso esos canastos grandes se les llama Moisés. Y en donde una tarde, cuando la hija del faraón va caminando, va paseando a la orilla del río, escucha el llanto de un bebé. Y la Biblia nos cuenta que Moisés era un muchachito, un bebé muy hermoso. Y cautivó el corazón. ¿A quién no le cautiva el corazón el llanto de un bebé? Y se acerca. Pero detrás de unos juncos estaba, ¿cierto?, esta muchachita mirando. Y se acerca y le dice a ella que puede llevarla o traer una mujer para que cuide ese niño. Y ahí comienza la vida de Moisés. Ahí comienza la travesía de este varón que nació como un hijo adoptado, porque lo adoptó la hija del faraón. Se convirtió en el nieto del faraón. Tuvo el gran privilegio de vivir en los palacios del faraón, comer las comidas que ellos saboreaban, lo mejor, las mejores sábanas, los mejores utensilios. Era lo mejor de lo mejor. Pero un cierto día, Moisés, caminando por las calles, ve que un egipto estaba pegándole a un hebreo y le salta a defenderlo y lo mata. Esto lo lleva a huir a Moisés. Lo lleva a huir y lo convierte en un pastor de ovejas, luego de haber sido el nieto del faraón. Y de cuidar ovejas que ni siquiera eran de él, sino que eran de quien había pasado a ser su suegro Jetro. Pero mientras tanto, los ojos de Dios aún no se habían apartado de este muchacho.
y el hecho de haberle permitido tener vida, seguía en la mente de Dios cumplir con el objetivo que Él tenía para Moisés. Y la Biblia nos cuenta, ¿cierto?, de que en el corazón de Dios estaba de que Moisés fuese el libertador del pueblo de Israel. Quienes conocemos la historia de Moisés y quienes no la conocen la van a conocer. Sabemos que en el momento dado que Dios lo llama a Moisés, tuvo 10.000 pretextos. Cada vez que Dios le hablaba, Moisés decía, no puedo. Y cuando decía no puedo, saltaba el no tengo. Y que muchas veces sucede en nuestras vidas también, cuando Dios nos llama. No puedo, Señor. Sabés que no soy capo en esto. Me falta palabra. Me falta, Señor, poderme parar y hablarle a la gente. Pero sin embargo, Dios sigue insistiendo. Y le volvía a hablar a Moisés y le volvía a decir, no temas porque yo voy a ir delante tuyo. Y cada vez que abras la boca, yo voy a poner palabras en ti. Señor, pero no me van a creer cuando vaya. Tú diles que yo te envío. Pero si no te creen a través de las palabras, te van a creer a través de los milagros. Y suceden varios milagros como la vara convertida en una serpiente, como la mano cuando la mete, ¿cierto?, dentro de su pecho y la saca y está llena de lepra. Y Dios le vuelve a decir de que vuelva a meter la mano y la saca y sale limpia. Y sigue aconteciendo muchas cosas en la vida de Moisés. La muestra de las plagas, cómo Dios permitía ciertas plagas para que el faraón pudiese ver el poder de Dios. Y vemos cómo desde el Éxodo hasta Deuteronomio, la travesía de la vida de Moisés, cómo él guió a este pueblo. Sabemos que Moisés no quería, ¿cierto?, porque era tartamudo. Pero sin embargo Dios dijo, si tú no puedes hablar, te voy a poner a Aarón, tu hermano. Y lo que yo te diga a vos, a ti, se lo vas a decir a Aarón y Aarón se lo va a decir al pueblo. Y así comienza. Y así vemos cómo de a poco, ¿cierto?, por 40 años caminaron en el desierto. Y la Biblia dice que una columna de nubes por el día los guiaba y por la noche una columna de fuego. Tenía el sumo cuidado Dios de ese pueblo. A pesar de que era un pueblo testarudo y rebelde. A pesar de que era un pueblo que no dejaba de murmurar. Siempre había algo. Y sobre todo cuando habían falta de algunas cosas que cuando habían sido esclavos, echaban, ¿cierto?, extrañaban la miel, extrañaban las verduras que ellos comían siendo esclavos. Y siempre estaban maquinándole a Moisés. Pero sucede una tarde o una mañana que el pueblo de Israel estaba muy enojado porque tenía sed y no había agua. Y lamentablemente Moisés comete un error. Y yo le puse como título a esta historia, a este pasaje, a esta predicación, como ustedes la quieran llamar, no escuches al pueblo. No escuches las voces. Porque cuando escuchamos las voces que nos aturden, cuando escuchamos las voces que nos confunden, perdemos el objetivo. Y Moisés tenía claro lo que Dios le había mandado. Moisés sabía lo que él tenía que hacer. Pero la Biblia nos cuenta que Moisés comete un error. Cuando escucha al pueblo aturdido, él va con su hermano Aarón,
se presentan delante de Dios, oran al Señor y dice la Biblia que la gloria de Dios cae sobre ellos. Y Dios le dice, toma esa vara, háblale 2 veces y agua de la roca saldrá. Aarón y Moisés se van juntos, toman la vara, pero sin embargo Moisés no habló. Moisés golpeó la roca con bronca, con rabia, con enojo, de tanto escuchar las quejas de ese pueblo, que lamentablemente Moisés comete ese error. Y fíjense lo que dice la palabra en Números, capítulo 20, lo que yo les estoy diciendo. Dice en el capítulo 20, versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esperemos que nunca Dios nos tenga que decir esto, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. ¡Qué fuerte! Por tanto, no creísteis en mí. Tengamos cuidado cuando Dios nos habla. Tengamos cuidado cuando Dios nos trae una palabra. Tengamos cuidado cuando nosotros vamos a Dios y le decimos, Señor, estoy abrumado. Señor, hay voces que me están aturdiendo. Señor, hay cosas que me han avasallado, que no sé cómo avanzar. Señor, por favor, ayúdame. Y viene Dios y nos da la salida. Y nos da las indicaciones de qué es lo que tenemos que hacer. Pero a veces el mucho ruido, el mucho escuchar, no nos permite escuchar la voz de Dios. Y tomamos otra dirección. Y el tomar otra dirección no nos permite entrar a la tierra prometida que Dios nos tiene. La palabra es clara. La palabra nunca se equivoca. Cada vez que nosotros venimos y nos sentamos en este lugar, o cada vez que abrimos su palabra, hay una palabra fresca y viva para nosotros. Y siempre en nuestras vidas vamos a encontrar, ¿cierto?, eso que estábamos buscando. Y Dios nos responde, así como le respondió a Moisés, nos responde a nosotros cada vez que venimos. Y luego de haberle dicho a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida, nosotros sabemos, ¿cierto?, en su palabra, que ya había un sucesor. Ya había un sucesor para que continuara con el pueblo de Israel. Y ese sucesor era Josué. Pero antes de que eso sucediera, fíjense ustedes que Dios le da unas instrucciones a Moisés en Deuteronomio, capítulo 31, en donde Moisés junta a todo el pueblo de Israel, capítulo 31, versículo 2, y una vez que lo juntó, le dice, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Yo mientras leía este pasaje decía, con cuánta pena Moisés tiene que haberse sentado a decirle al pueblo, saben, yo no los voy a poder acompañar más. No voy a poder continuar esta travesía, este camino, porque ya Dios eligió otro. Porque me las mandé, porque no hice caso, porque desobedecí.
Y dice, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todos los que he mandado. Y vemos ahora desde el versículo 7 al versículo 15, que no lo voy a leer todo, pero cómo Moisés empieza a darle instrucciones al pueblo de Israel y cómo les habla diciéndole en el versículo 6, un versículo clave, esfuércense, cobren ánimo, no teman, no tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. No teman, no tengan miedo. Y eso nos dice el Señor en esta tarde, no teman, no tengan miedo. Si tienen que seguir avanzando, si saben que hay un río que hay que cruzar, todos sabemos qué es lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos y qué es lo que tenemos que conquistar. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que ya hemos conquistado o qué es lo que nos queda por conquistar. Y el Señor en esta tarde dice, como le dijo Moisés, no teman, esfuércense, solo esfuércense, cobren ánimo, porque seguramente el pueblo estaba con el ánimo bajo, porque su líder ya no los iba a poder acompañar. Esto sucede cuando tenemos un líder, cierto, que por años nos ha guiado, y la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. El hombre más manso, un hombre con mucha paciencia, que escuchaba una y otra vez al pueblo. Y yo me imagino que el pueblo tiene que haber dicho, Moisés no nos va a acompañar más. Más allá de que conocían a Josué, porque Josué fue uno de los 2 espías que vino con ánimo, ¿cierto?, a decirle a Dios que sí podían, a Moisés, que sí podían conquistar la tierra, mientras los otros decían que no. El pueblo lo conocía, pero seguramente no tenían esa afinidad que tenían con Moisés. Y con seguridad estaban con el ánimo caído. Y el mismo Moisés le dice, cobren ánimo, no tengan miedo, pero se van a tener que esforzar. Se van a tener que esforzar para poder cruzar, para poder ganar esa tierra. No siempre nosotros vamos a poder conquistar lo que Dios tiene en nuestras manos sin que nos esforcemos, sin que cobremos ánimo cuando estamos decaídos. Todos en algún momento nuestro ánimo se nos ha venido abajo, ¿o no? Todos. Cuando algo no nos sale bien, cuando nos cuesta algo, cuando la pucha que quiero que salga algo bien y no me sale. Y Él en esta tarde nos está diciendo, cobren ánimo, pero esfuércense, no se queden, avancen. Y luego a partir de el versículo 16, ¿cierto? Dios les predice la rebelión de Israel. Empieza a hablarles, ¿cierto?, cómo el pueblo de Israel se va a rebelar contra Dios. Y en el versículo 19, nuevamente Moisés recibe otra orden más. Fíjense, le dice, ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Dios sabía y conocía el corazón de ellos. Y les dijo, prepara un cántico con todo lo que yo te voy a entregar, para que cuando ellos se empiecen a rebelar contra mí,
esta canción, todo esto que tú vas a escribir, me sea por testigo. El Señor en esta tarde nos dice, esta palabra pasa a ser mi testigo de que yo muchas veces le he abierto los ojos y se los sigo abriendo para que no fallen, para que no erren. Y esta palabra es mi testigo de que nunca los he abandonado, que nunca los he dejado, que nunca he dejado de darle instrucciones. Dios nos conoce de antemano. Él sabe cómo nosotros vamos a proceder. Él fue nuestro creador. Él es nuestro creador. Pero luego de nosotros ser su creación, pasamos a ser sus hijos. Y con mayor razón, Él nos conoce. Y Él dice, porque yo los introduciré en la tierra de la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán. Estoy leyendo el versículo 20. E invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que lo introduzcan en la tierra que juré darles. Hermanos, Dios nos conoce de antemano y Dios ya sabe lo que nosotros estamos pensando. Y Dios ya sabe cómo nosotros queremos proceder ante ciertas situaciones. Y Él dice, cuidado, porque cuando les vengan muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo. Yo decía, anoche eran las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y yo decía, Señor, qué palabra fuerte, pero gracias, porque saben, el padre que ama a su hijo lo corrige. No le dice, sabes que está todo bien, tranquilo, anda. Hacelo a tu manera. Él no quiere que lo hagamos a nuestra manera, porque a nuestra manera nos vamos a equivocar. Él quiere que lo escuchemos a Él. Y en esta tarde Él nos está diciendo, y Él me estaba diciendo, Yoli, yo te conozco. Yo conozco cómo puedes llegar a querer proceder ante ciertas situaciones, pero sabes, esta es la palabra y esta es la que te guía. Y cuando la abres y cuando te aconseja, hacele caso porque es lo que te conviene. Porque es lo que te va a llevar a entrar a esa tierra prometida que tú anhelas y que tú deseas. Y muchas veces, cuando hablamos de tierra prometida, lo primero que creemos siempre que es cuando nos vayamos a la eternidad. Ay, sí, Señor, yo deseo y anhelo irme a la eternidad con Cristo y sé que me voy a ir a la eternidad con Cristo. Pero hay tierras prometidas aquí abajo, en donde nosotros tenemos que conquistar, en donde nosotros nos tenemos que esforzar, en donde nosotros tenemos que cobrar ánimo y avanzar, aunque estemos derrotados. Pero la tierra que tenemos aquí, la tenemos que conquistar. Y este pueblo, lamentablemente, era un pueblo que el Señor la llamaba una nación privada de consejos, en el capítulo 32, versículo 28. Una nación privada de consejos y que no había en ellos entendimiento. Y dice, ojalá fueran sabios. Y en esta noche nos está diciendo, pueblo de Dios, sean sabios, comprendan esto y se den cuenta del fin que les puede esperar
si no obedecen a mis palabras. Su palabra es clara. Su palabra no nos anda con dobleces. Su palabra es tan, yo digo, cristalina, que fíjense que aún Él nos aconseja en el capítulo 32, versículo 45, que nosotros hagamos un traspaso. Dice, acabó Moisés por recitar todas estas palabras a todo Israel, todo lo que conlleva, ¿cierto?, el capítulo 32. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Nosotros debemos hacer el traspaso a quienes están a nuestro lado. Nosotros debemos traspasarle. ¿Saben? El pueblo de Israel, muchos de los jóvenes que iban a pasar el Jordán con Josué, no habían vivido las experiencias de sus papás, no habían vivido, ¿cierto?, los latigazos de los egipcios, no habían vivido el hecho y de ahí nació el hacer los ladrillos que hacen nuestros hermanos bolivianos. Ellos tenían que hacer ladrillos, pisar el barro, y los tenían a latigazos. Y la nueva generación no conoció eso. La nueva generación no conoció las plagas de las ranas, de los piojos, de la sangre, de las moscas. No las conoció. Hubieron muchas temporadas que ellos eran chiquitos y no recordaban. Muchas veces nosotros les preguntamos a nuestros nietos o a nuestros hijos, ¿te acordás? No, mamá, no me acuerdo. O uno mismo quiere hacer memoria de cuando era pequeño por ciertas vivencias y no se acuerda. Los hijos de ellos no habían vivido muchas situaciones. Entonces le dice, hagan el traspaso. Coméntenle a sus hijos lo que ustedes vivieron y lo que Dios hizo en sus vidas. Coméntenselo, para que ellos puedan ser hombres que pasen el Jordán. El pueblo de Israel no tenía nada, ¿cierto?, que sacarle en cara a Dios para haber sido un pueblo testarudo. Porque cada vez que abría la boca tenía y recibía lo que Dios tenía para ellos. Pero sin embargo, su testarudez, su rebelión, los llevaba a protestar y a murmurar, conociendo a ese Dios todopoderoso. Y nosotros tenemos que tener en claro que nosotros podemos llegar a ser el pueblo de Israel. Nosotros podemos llegar a ser, ¿cierto?, aquellos que vemos la protección de Dios sobre nuestras vidas, como ese gran pastor que dice la palabra que Él nos cuida y nos ama como la niña de sus ojos. Nosotros nos tocamos la niña de nuestros ojos y qué dolor más grande. Eso somos para el Señor, como la niña de sus ojos, algo delicado, algo frágil, pero que Él nos cuida. Él había sido para el pueblo de Israel el protector que los rodeaba de noche y día. Él es nuestro protector, que nos rodea de noche y día y nos cuida cada vez que nos acostamos y nos levantamos. Y así como el pueblo escuchaba una y otra vez a Moisés que les decía, mediten en la palabra de Dios, mediten, no se rebelen. Y lamentablemente, él escuchó tanto al pueblo que luego de vivir tantas situaciones no entra a la tierra prometida. Lo vamos a ver un día en el cielo, yo no digo que no está con Dios, pero no alcanzó a entrar a esa tierra prometida. Y nosotros,
si no somos personas valientes y no conquistamos la tierra prometida que Dios tiene para los jóvenes, para las mamás, para los esposos. ¿Vamos a entrar a la presencia de Dios? Sí, vamos a entrar, porque hemos entregado nuestra vida a Cristo. Lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Pero seguramente si no nos esforzamos, si no cobramos ánimo y no nos dejamos guiar a través de su palabra, nos va a pasar lo que le pasó a Moisés. Y si escuchamos muchas voces, no puedo, no tengo, no alcanzo, no me da el tiempo, estoy tan ocupado, tengo otras cosas que hacer, mañana lo hago. Vamos a entrar a la presencia de Dios, pero seguramente un día Él nos va a decir, ¿qué pasó? Había algo que te había entregado, había algo que tenías que hacer. Y por el hecho de decir no puedo o no tengo, o escuchar voces raras, lo dejaste de lado. Hoy Él nos dice, esfuércense, sean valientes, cobren ánimo. Nosotros sabemos, cierto, que hoy se corre mucho más que antes. Hoy la vida está muy agitada. Hoy parece que hay más problemas que antes. No. El día tiene las mismas horas. El día tiene 24 horas, el mes tiene 30 días, la semana tiene 7 días y el año tiene 365 días, 12 meses. Exactamente lo mismo, simplemente que nosotros hemos cambiado. Y nosotros hemos ido dejando lugar para otras cosas y no para darle tiempo a Dios. Y no para darle tiempo a este libro tan importante que es. ¿Saben? La Biblia no es un mero libro que podemos agarrar, leerlo y dejarlo. Quienes tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos revela su palabra. Y el Espíritu Santo es el que trae claridad a nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es el que nos dice, anda por este lado porque por este te vas a equivocar. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos un libro valioso en nuestras manos. Valioso. Es el libro más vendido en el mundo. El libro más comprado, aunque ustedes no lo crean. Pero el libro menos leído. Porque muchas veces se compra y se tiene como un amuleto. Muchas veces se abre en el Salmo 91 y se cree que por eso te va a salvar y te va a guiar o librar de ciertos males. Es un libro que nos da vida todos los días y es un libro que nos enseña a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Nunca nos olvidemos de esto. Esta es una congregación que lo más importante es hablar la palabra de Dios. En esta congregación no tenemos dichos humanos. No decimos a mí me parece, yo creo. No nos atrevemos a decir eso. Porque lo que nosotros creemos es lo que dice la palabra de Dios. Y en esta tarde, noche, vayan con este pasaje. No teman, esfuércense, no escuchen voces. Cumple con el propósito por el cual estás en esta tierra. Y Dios permitió que nacieras y que estés avanzando. Y que las voces no te confundan y las voces no te aturdan. Para que cumplas el propósito que Dios quiere que cumplas. Amén. Cierren sus ojos. Amado Señor, en esta tarde estamos delante de tu presencia. Reconocemos tu señorío y reconocemos tu grandeza. Amado Señor, reconocemos ese gran poder que tú, Señor, delegaste en aquel tiempo a este gran libertador, Señor, que tú habías elegido a Moisés. Un hombre manso y humilde, Señor.
el hombre más manso y humilde de toda la tierra. Pero Señor, que después de tantos esfuerzos, después de tantas luchas, después de tantas vivencias contigo, Señor, escuchó más al pueblo que a ti. Pero aún así tú, Señor, lo premiaste y lo tienes en tu presencia. Nosotros anhelamos en esta noche, Señor, llevar esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, que tú, a través del amado Espíritu Santo, puedas tratar con la vida de cada uno de mis hermanos. Y, Señor, que en el momento que quieran bajar la guardia, en el momento que se sientan cansados, Señor, y atribulados, se acuerden, Señor, de que tú dices, no teman, no tengan miedo, esfuércense, porque yo voy delante de ustedes. Alabamos tu nombre y te bendecimos en esta noche. Te glorificamos, te exaltamos, mi amado Señor, y te agradecemos por haber estado en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga.